Me alegro de verlos. Que Dios les bendiga mucho. Hoy tomémonos un tiempo para estudiar juntos la palabra de Dios. Me gustaría compartir su palabra con el sermón titulado Nada es imposible en el mundo de la fe. Cuando estudiamos la Biblia, podemos ver que hay muchos personajes bíblicos. Siempre que estudiamos sobre estas personas en la Biblia, no debemos enfocarnos en lo que el hombre ha logrado, sino que debemos ser capaces de encontrar lo que Dios ha hecho y poner atención en ello. Lo que Dios ha hecho es mucho más importante que lo que ha hecho el hombre, ¿no es así? La Biblia registra la historia de muchas personas como Abraham y Noé. Hay muchas cosas que podemos aprender de estas personas. Sin embargo, en lugar de centrarnos en lo que han logrado, debemos prestar atención a cómo Dios ha guiado a la humanidad a la salvación en cada época. Entonces, ciertamente, podremos confirmar el título del sermón de hoy, de que nada es imposible en el mundo de la fe. ¿Qué hizo Josué? ¿Qué logró Moisés? Por supuesto, todas sus obras son importantes. La obra de Josué, la obra de Moisés y la obra de Gedeón son importantes. Sin embargo, lo que Dios hizo en cada época y en cada acontecimiento es más importante que lo que hizo el hombre. ¿Cómo guió Dios a la humanidad a la salvación a través de todos estos acontecimientos? ¿Cómo castigó a la humanidad que se extraviaba? ¿Cómo les abrió el camino y los guió por el camino correcto? Si leemos la Biblia centrándonos en la pregunta ¿qué ha hecho Dios?, podremos darnos cuenta de que nada es imposible en el mundo de la fe. Muchas personas, a menudo, se centran en lo que ha hecho el hombre, más que en lo que Dios ha hecho. La gente a menudo dice, el apóstol Pablo hizo esto, el apóstol Pedro hizo aquello, el apóstol Juan lo hizo, su trabajo está escrito en la Biblia. Sin embargo, no debemos fijarnos en lo que ha hecho el hombre. Debemos prestar mucha atención a lo que Dios ha hecho por nuestra salvación en cada época. Cuando lo hagamos, tendremos una fe inquebrantable y nos mantendremos firmes en la fe. Hoy, sobre este asunto, compartamos la palabra de Dios con el sermón titulado Nada es imposible en el mundo de la fe. Veamos el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 23. En Romanos, capítulo 14, versículo 23, dice: Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Es pecado. Hermanos, debemos tener fe en todo lo que hagamos. Cuando el hombre está en el centro de nuestro corazón, nunca podremos tener fe en Dios. Cuando Dios se convierta en el centro de nuestra fe, podremos experimentar el mundo donde nada es imposible, ¿no es así? Debemos centrarnos en lo que Dios ha hecho, en lugar de en lo que ha hecho el hombre. Espero que hoy podamos aprenderlo. Veamos el libro de Lucas, capítulo 17, versículo 17. El libro de Lucas, capítulo 17, versículo 17. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe. ¿Qué le hizo su fe? Tu fe te ha salvado. Jesús dijo, tu fe te ha salvado. Vayamos al libro de Marcos, capítulo 9. El libro de Marcos, capítulo 9, versículo 23. Jesús le dijo, si puedes creer al que cree, es decir, al que tiene fe, todo le es, ¿qué le es? Todo le es posible.
No debemos leer la Biblia pensando, ¿qué hizo el hombre? En lugar de tener ese punto de vista, debemos centrarnos en lo más importante. ¿Qué hizo Dios para la humanidad en cada época? Si puedes creer al que cree, todo le es posible. ¿Quién dijo esto? Dios dijo esto. Mientras no tenemos fe, todas las situaciones y cosas que nos rodean se presentan de una manera en la que todo es imposible. En cambio, cuando tenemos fe, todo lo que nos rodea cambia. ¿Cómo Dios ha realizado su obra en cada época? Por favor, analicen este asunto detenidamente. Al que cree todo le es posible. ¿Quién lo ha hecho así? Dios lo ha hecho así. Como estamos acostumbrados a vivir en este mundo tridimensional, estamos viviendo nuestras vidas dependiendo de nuestros propios pensamientos que se derivan de lo que podemos sentir y percibir en este mundo. Sin embargo, aunque nada cambie en este mundo, si cambia nuestra fe, todo lo que nos rodea cambiará. Dios creó este mundo de esta manera. Dios vino a la Tierra hace 2000 años e hizo que la gente de esa época comprendiera que al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿esto se aplica solo a aquellos que vivieron hace 2000 años? No. Lo mismo ocurre en esta época. Al que cree, todo le es posible. Dios ya ha creado todas las cosas de esa manera. Continuemos con el capítulo 9, versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, «Creo, ayuda a mi incredulidad». Versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, «Espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él». Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, «Está muerto». Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, «¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera?» Y les dijo, «Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno». Si oramos a Dios con sinceridad y le pedimos encarecidamente con fe firme, podremos recibir la promesa de Cristo que dice, «Al que cree, todo le es posible». Dios dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Espero que hoy podamos grabar profundamente en nuestros corazones estas palabras que Dios nos ha concedido. Pasemos al libro de Lucas, capítulo 18. En Lucas, capítulo 18, versículo 25, Jesús dice, «Porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios». Y los que oyeron esto dijeron, «¿Quién pues podrá ser salvo?» Él les dijo, «Lo que es imposible para los hombres, ¿es posible para quién es posible? Es posible para Dios». Hay muchas cosas que son imposibles para los hombres. Los hombres no pueden cambiar este mundo según sus propios deseos o planes. Nadie en esta tierra tiene el poder de cambiar su situación actual por una más favorable. Sin embargo, Dios, que creó el mundo tridimensional, el mundo de 4 dimensiones y el mundo de 5 dimensiones, administra y controla todo. Así, la Biblia nos enseña que lo imposible para los hombres es posible para Dios y que Él puede hacerlo todo. Por lo tanto, debemos desechar todas nuestras inquietudes, temores, preocupaciones y ansiedades. Si Dios nos dice algo, ¿qué debemos hacer como hijos de Sión?
Debemos creer y obedecer su palabra. Debemos seguir el camino al que Él nos guía. Si estamos muy preocupados por lo que vemos con nuestros propios ojos, nos pondremos ansiosos y nos preguntaremos, ¿podría caer una ciudad tan grande como Jericó? ¿Cómo podría alimentar a 5.000 personas con 5 panes de cebada y 2 pececillos? Estas son las percepciones humanas. Sin embargo, ¿qué ocurrió dentro de percepciones de Dios? Dios alimentó a 5.000 personas con 5 panes de cebada y 2 peces, e incluso recogieron llenando las 12 cestas con los panes de cebada que sobraron. Fue Dios quien hizo todo esto posible. Dios puso todas estas enseñanzas en la Biblia, en la que ustedes y yo creemos. Por lo tanto, al recorrer este camino del Evangelio, debemos preguntarnos, ¿qué ha hecho Dios por la humanidad y por nuestra salvación en cada época? ¿Por qué aparecieron los apóstoles Pedro y Pablo? ¿Por qué se escribió en la Biblia la historia de conquista de Jericó? ¿Qué quiere enseñar Dios a su pueblo que vive hoy a través de tales historias? ¿Qué ha estado haciendo Dios en cada época? Necesitamos recordar esto claramente. ¿Por qué Dios dividió el Mar Rojo? Para que todo Israel pudiera pasar por el camino como en tierra seca. ¿Por qué cayó la fuerte fortaleza de Jericó sin ninguna fuerza física? ¿Todas estas obras fueron hechas por el hombre o por la mano de Dios? Debemos seguir cambiando el mundo que nos rodea en el mundo de la fe. Si pensamos que es difícil hacer algo por esto o aquello, esos pensamientos nos harán sentir temerosos, ansiosos y vacilantes. Si Dios nos dice que hagamos algo, debemos actuar con fe en que ciertamente se cumplirá. Si proseguimos con alguna duda, terminaremos hundiéndonos en el mar, al igual que Pedro. Cuando Jesús caminaba sobre el mar, Pedro dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús respondió, «Ven». Sin embargo, cuando sintió el frío y las olas, empezó a ver las cosas físicas. Los sentidos físicos, el entorno físico y el mundo que había experimentado antes llegaron a su vista. Al principio, Pedro se asustó viendo a Jesús andar sobre el mar, pero llegó a pensar, para Jesús todo es posible. Y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Jesús dijo, «Ven», e hizo todo lo posible para que Pedro anduviera sobre las aguas. Sin embargo, cuando Pedro sintió las olas y el agua fría correr sobre sus pies, comenzó a concentrarse cada vez más en el mundo físico. Una vez que comenzó a percibir el mundo físico, ¿qué ocurrió con el mundo de la fe? Inevitablemente se derrumbó. Aunque Jesús había hecho todo posible, el corazón incrédulo y dudoso de Pedro se combinó con el mundo físico, por lo cual hizo que se hundiera en el agua. Pedro gritó, «Señor, sálvame, por favor, sálvame». ¿A qué le echó la culpa a Jesús? Jesús dijo, «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?» Si dudamos, el mundo de la fe se derrumba. Las buenas condiciones que Dios ha creado pueden cumplir correctamente sus funciones y papeles solo cuando van acompañadas del mundo de la fe. Debemos entender que nada es imposible en el mundo de la fe. No obstante, en el mundo sin fe, todo es un obstáculo y una dificultad, y hace que nuestros corazones se sientan ansiosos. Con el tiempo, se da resultado desfavorable y no bueno. Podemos confirmar esto a través de la historia de los antepasados de la Biblia. Veamos la historia de Gedeón. Vayamos a Jueces, capítulo 7, versículo 1.
Veamos el libro de Jueces, capítulo 7, versículo 1, en el Antiguo Testamento. Levantándose, pues, de mañana Jerobaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarot. Y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora, pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo: quien tema y se estremezca, el miedo y la ansiedad provienen de la falta de fe, ¿verdad? Como no estaban en el mundo de la fe, no podían creer que Dios Todopoderoso los estuviera ayudando en ese momento. Además, cuando se comparaban con sus enemigos, estos tenían más armas, más soldados y mejor armamento. Sus enemigos parecían mucho más poderosos que ellos. Por ello, comenzaron a temblar de miedo. En ese momento, Dios dijo a todos los que temblaban de miedo, es decir, a los que no tenían fe, que se volvieran y se fueran. Lo mismo ocurre con nuestro Evangelio. Este Evangelio comenzó desde el aposento alto de Marcos, pero ahora se está predicando en Samaria y hasta lo último de la tierra, según la profecía. Debemos llevar a cabo este Evangelio sin temor. Si temblamos de miedo, mirando el entorno de este mundo, Dios nos excluirá de la obra del Evangelio. Como los que tiemblan de miedo no pueden participar en la gran batalla espiritual, Dios les ordena que se vuelvan y se vayan. Madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los del pueblo 22.000 y quedaron 10.000. Aproximadamente 2/3 de los hombres regresaron. Solo quedaban 1/3 de ellos. Sin embargo, Dios les dio una prueba más para seleccionar a aquellos que pudieran llevar a cabo la obra de Dios. Versículo 4. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo. Llévalos a las aguas y allí, otra vez, te los probaré. Al seleccionar a las personas que cumplirán la obra de Dios, ya sea una obra espiritual o física, Dios pone a los que tienen fe en Dios como la máxima prioridad. Lo mismo ocurre tanto en los tiempos del Nuevo Testamento y en la época del Espíritu Santo, así como en los tiempos del Antiguo Testamento. Es porque el Dios en la época del Padre era el Dios en la época del Hijo. Fue el mismo Dios que dirigió la obra de la salvación en la época del Hijo. Cuando Dios los llevó a las aguas para probarlos, solo quedaron 300 guerreros, y el resto fue enviado de vuelta. Después de la prueba, los guerreros de Gedeón derrotaron completamente a los madianitas y rescataron a los israelitas que estaban bajo la opresión de los madianitas. Podemos ver esta obra tan asombrosa a través de la historia en la Biblia. Hermanos, en esta época se requiere fe, ya sea la época del Padre, la época del Hijo o la época del Espíritu Santo. Cuando tengamos fe, el mundo que nos rodea cambiará. Cuando tengamos fe, nuestro entorno también cambiará. Todo se cumple según la palabra de Dios. Por lo tanto, en el proceso de cumplir la palabra de Dios, no debemos decir cosas como «nos falta esto y aquello». No debemos centrarnos en lo que nos falta, sino en quién está con nosotros en este momento. Por la gracia de Dios, el movimiento del Evangelio se está realizando activamente en todo el mundo. Algunos podrían pensar, he hecho todo lo que he podido para predicar la verdad a las personas que me rodean. Sin embargo, estos son solo nuestros pensamientos. A los ojos de Dios, la persona A debió haber aceptado el Evangelio hace 10 años. Y la persona B rechazó el Evangelio entonces, pero ahora es el momento adecuado para que lo acepte.
Por esta razón, ¿qué nos mandó Dios que hiciéramos a tiempo y fuera de tiempo? ¿No nos dice que siempre prediquemos el Evangelio? ¿Qué tienen en común la obra de Gedeón, la obra de Josué y la obra de dividir el Mar Rojo? Lo que tienen en común estas obras es que todas parecían imposibles a los ojos físicos. Nada era posible. Sin embargo, Dios hizo posible lo imposible. Nadie podría haber imaginado que el joven David derrotaría al gigante Goliat. Desde un punto de vista físico, fue una batalla que no se podía ganar. No obstante, Dios le concedió la victoria a David, que peleó con fe. Les dio la victoria a los guerreros de Gedeón, que también lucharon con fe. Para Moisés y los israelitas que marcharon con fe, Dios dividió el Mar Rojo y les abrió el camino. Para Josué y el ejército de Israel, que también avanzaron con fe, Dios permitió que los muros de Jericó se derrumbaran, aunque no aplicaron ninguna fuerza física. Todas estas obras fueron cumplidas por Dios en el mundo de la fe. Dios nos dijo que predicáramos el Evangelio a toda la humanidad, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para llevar a cabo esta misión, clasificamos los países y regiones y calculamos el número de iglesias y el número de obreros que se necesitan. Incluso con una preparación mínima, se requiere una enorme cantidad de trabajo para cumplir esta misión. Sin embargo, Dios dice, no temas nada, ¿acaso no estoy con vosotros? Dios siempre nos ha dado la misma respuesta. Cuando Gedeón le preguntó a Dios, son muy numerosos y nosotros muy pocos, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos miedo. Dios dijo, no temas, ¿no estoy yo contigo? Hermanos, lo que vemos con nuestros ojos no es nada. Es como la ficción y la ilusión en el mundo de la fe. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, nos dice que lo hagamos porque se puede hacer. No nos dice que hagamos algo que no podemos hacer. Dios envió a Josué a conquistar Jericó, porque Dios ya había hecho todos los preparativos para que Jericó fuera conquistada. Y les dijo también a los guerreros de Gedeón que fueran a la batalla, porque ya había hecho todos los preparativos para que derrotaran por completo a los madianitas, ¿verdad? Cuando Dios sacó a los israelitas de Egipto y les ordenó que entraran en la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, hubo muchos impedimentos de otras naciones y muchos obstáculos a su alrededor. Sin embargo, cuando Dios les dijo que se fueran, ya había hecho todos los preparativos para que entraran en la tierra. No había nada que no se pudiera hacer. Debemos aprender esta enseñanza a través de las lecciones proféticas de la Biblia. Pasemos a Mateo, capítulo 28. Aunque parecía imposible dividir el Mar Rojo, conquistar Jericó o derrotar al ejército madianita, Dios lo hizo todo posible. Veamos Mateo capítulo 28, versículo 18. En el capítulo 28, versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ¿qué dijo Jesús que hiciéramos? Él dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Cuando predicamos el Evangelio, si solo nos centramos en el número de personas o en la sabiduría y los talentos de los hombres, nada se podrá hacer. Por el contrario, todo es posible si siempre nos centramos en Dios y prestamos atención a lo que Dios hizo en la época del Padre, en la época del Hijo y lo que está haciendo en la época del Espíritu Santo.
Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Está escrito que podemos hacerlo todo. Dios lo hace todo posible. Sin embargo, ¿qué lo hace imposible? ¿Qué es? Nuestros ojos que se fijan en este mundo físico y nuestras dudas sobre las promesas que Dios nos ha concedido. Estas cosas están poniendo obstáculos dentro de nosotros y cambiando lo posible en lo imposible. Hermanos, debemos eliminar todos estos obstáculos. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Si dudamos, nos hundiremos en el mar como Pedro. Si creemos, saldremos victoriosos como Gedeón y probaremos la gloria de la victoria como Josué. Dios nos abrirá un camino tal y como lo hizo con Moisés. Si el mar Rojo se dividía cada vez que alguien extendía una vara, algunos pensarían, es algo muy normal. Puede suceder aunque no creemos en Dios. Sin embargo, este no fue el caso. Cuando Dios dijo, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar para dividir las aguas, era una situación que no podían creer. Sin embargo, ¿quién hizo posible lo imposible? Todas estas obras fueron posibles gracias a Dios. Al pensar en todas estas obras, recordemos las palabras escritas en el libro de Isaías. No temas, porque yo estoy contigo. No te desanimes, ¿no soy yo tu Dios? No descuidemos la palabra de Dios, que nos anima todo el tiempo, ni nos centremos en las personas que nos rodean. No debemos dudar en predicar el Evangelio pensando, parece una persona que da miedo, es demasiado mayor, ella tiene una posición más alta que yo, ella es superior a mí. En lugar de tener tales pensamientos, debemos ir a predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. Ya que Dios Altísimo nos ha mandado que prediquemos el Evangelio a todos, si predicamos diligentemente, ciertamente se arrepentirán. ¿Creen que Jonás tenía el poder de guiar a 120.000 personas al arrepentimiento? Jonás solo fue y predicó exactamente lo que Dios le ordenó que dijera. ¿Qué ocurrió cuando Jonás les predicó? Todo el pueblo de Nínive se arrepintió. No trajo ninguna técnica o poder especial para llevar a cabo la palabra de Dios. Solo entregó diligentemente lo que Dios le ordenó decir. No obstante, la obra de arrepentimiento ocurrió allí. Por lo tanto, para que la gran obra del arrepentimiento ocurra entre toda la humanidad en la aldea global, debemos salir y predicar la palabra de Dios. En lugar de pensar en quién ha hecho cuánto, prestemos atención a lo que Dios ha planeado hacer y qué tipo de obra está llevando a cabo para la humanidad en esta época. Espero que todos los miembros de la familia de Sion sigan diligentemente con la hermosa resolución llena de gracia en el Evangelio. Recibiremos a Dios este año. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.